Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de presentar mis experiencias investigativas. En este caso, las transformaciones institucionales en las políticas educativas de consolidación del capitalismo académico. Les cuento. Este es un producto derivado de una investigación internacional en la cual tuve la oportunidad de participar en relación al currículo y la implementación de las políticas de aseguramiento de la calidad en América Latina. Los casos de México, Costa Rica, Chile y Colombia. En esta investigación de nivel internacional, a pesar que estábamos centrados en el aseguramiento de la calidad, se encontró que en cada uno de los procesos que se fue dando en estos 4 países, adjunto al aseguramiento de la calidad, se van implementando las políticas del capitalismo académico. Y en el mejor de los casos, el capitalismo académico se ha convertido en una potencia muy importante para el desarrollo del mercado de la educación superior. Repito, en los mejores términos posibles. Iniciamos. La consolidación del capitalismo académico la debemos ubicar en los años 90, precisamente en los años de las reformas de las políticas neoliberales que van a dar paso, diríamos, al asentamiento de lo que sería el mercado de la educación superior ligado a la implementación del aseguramiento de la calidad. Podemos decir que el fortalecimiento de la implementación de las políticas de aseguramiento como de las políticas del capitalismo académico van a estar anudadas al fortalecimiento de las organizaciones de comercio internacional. Es decir, estamos hablando del marco de la estructura de los capitales internacionales. Es un proceso social y económico de envergadura mundial. Es decir, el aseguramiento de la calidad es en parte un proceso de estandarización de la educación superior para poder compartir las experiencias formativas, investigativas y de extensión a nivel internacional, en este caso a nivel latinoamericano. Esto produjo distintos cambios, podríamos decir, en el mercado educativo a nivel general. Cambios en las dinámicas y en las conductas de los actores frente a la educación superior. Cada vez más podríamos decir, más importante la eficiencia en los procesos académicos y administrativos de las instituciones. Va a haber un cambio en la sociedad en general, podríamos decir, es el momento en que se implementa la educación superior en la cosmovisión, podríamos decir, en la cosmovisión del desarrollo productivo de las sociedades. Y finalmente, va a haber cambios en las estructuras políticas de los sistemas de educación superior. Cada vez más se va a ir implementando los procesos de la gestión pública en la medida en que se van adoptando las medidas de las instituciones privadas dentro de las propias instituciones públicas. Los contextos y los procesos institucionales globales e internacionales. Tenemos que decir que se van a adoptar los sistemas de educación superior al sentido del capital transnacional en la misma medida en que nosotros vamos aplicando los procesos de aseguramiento de la calidad. Esto se va a articular directamente a la división internacional y técnica del trabajo del sector de la educación superior y de la investigación científica. Es decir, en la medida que la articulación del aseguramiento de la calidad con el capitalismo académico se implementa desde los años 90, asimismo se va configurando a nivel mundial la división social y técnica del trabajo dentro de la educación superior. Es decir, además se trasladan los mismos fenómenos de perturbación de los mercados económicos a los mercados educativos. En el momento en que hay crecimiento
económico, asimismo se ve el crecimiento en los procesos de la educación superior. Sobre esto, podríamos decir que en los sistemas de educación superior se van a articular dos clases de lógicas. Por un lado, las lógicas de la mercantilización internacional y por el otro lado, las lógicas de adaptación del capitalismo académico dentro de las propias instituciones de educación superior. La consolidación del capitalismo académico. No obstante, como políticas articuladas al aseguramiento de la calidad parten desde los años 90, el capitalismo académico es un proceso que va a empezar a consolidarse en la época de posguerra, es decir, hacia los años 50, con la creación o con la afirmación de la temática del capital humano. El capital humano entendido como los factores que fundamentan el desarrollo o mejoramiento de los sistemas productivos. Es decir, desde el periodo de posguerra, la educación superior va a estar absolutamente articulada con los procesos de desarrollo industrial. Es decir, estamos hablando del nuevo capitalismo de la época de posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde va a haber una relación muy fuerte del conocimiento con la producción. Asimismo, va a ser una época que va a estar mediatizada por el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, hecho que se está, podríamos decir, consolidando en este mismo momento. (1990) procesos de consolidación del capitalismo académico. Por un lado, fortalecimiento y creación de las grandes organizaciones de comercio internacional. Y el aseguramiento de la calidad va a ser uno de los procesos que va a impulsar el fortalecimiento, la articulación de los sistemas de educación superior directamente al comercio y a las organizaciones internacionales. Sabemos, la época de los 90, la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín, va a ser un momento coyuntural favorable para los intereses del gran capital internacional. Y desde los años 90 es que el Banco Mundial va a poner el ojo, va a poner como objetivo precisamente el desarrollo de la educación superior como uno de los mercados más favorables para el crecimiento económico. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Latinoamérica. Latinoamérica no la vemos, digamos, dispersa, alejada de estos mismos procesos. Es más, Latinoamérica, podríamos decir, va a ser uno de los territorios de gran experimentación con el aseguramiento de la calidad. Nosotros en Colombia aún tenemos un aseguramiento de la calidad supremamente tradicional, con una sola agencia gubernamental. Caso de México, muy distinto, donde hay 2, 3, 4 agencias de aseguramiento de la calidad entre públicas, privadas y asimismo aseguramiento de la calidad desde las propias instituciones, así como el aseguramiento de la calidad que comparte con Canadá y Estados Unidos. En este sentido, en América Latina, en los años 90 vamos a tener unos profundos procesos en las reformas estructurales de las instituciones y de los sistemas de educación superior en nuestros países. Va a haber la liberación comercial como el pilar fundamental de las estructuras económicas y sociales. Quienes hemos estado en este cuento de la educación superior, tenemos que tener presente que en Colombia el aseguramiento de la calidad empezó de una forma contradictoria. Primero se implementaron la forma voluntaria del aseguramiento de alta calidad y posteriormente se implementó los estándares mínimos de calidad. Y tuvimos el caso muy contradictorio que universidades, instituciones, programas que lograron alta calidad en principio, luego no pasaron los estándares mínimos. Ojo. Ese fue el periodo de los 90, de los 2000, que hubo un crecimiento desbordado de las instituciones de educación superior. Después del 2004, 2005 en Colombia, que se empieza a aplicar los estándares mínimos, es donde hay un retraimiento del mercado de educación y es donde se van a ir asentando la configuración del sistema que tenemos en la actualidad. Bien. A nivel mundial, la institucionalización de las negociaciones de los sectores educativos dentro de los intercambios multilaterales. Es decir, la educación
va a entrar en un sistema dual en las negociaciones o en el marco del Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio GATT. Es decir, la educación desde los años 90 por las negociaciones internacionales dentro de la Organización Mundial de Comercio es que se establece como una actividad dual, tanto como un derecho como un servicio, que es en el presente como funciona la educación superior en Colombia. Es tanto el derecho, pero es también un servicio, es decir, tenemos un sistema dual de la educación superior desde nuestros marcos normativos. Los países desarrollados. Los países desarrollados son los que tienen el objetivo, la iniciativa de la introducción de nuevos temas en la agenda de los negocios multilaterales. América Latina, antes de los años 90, básicamente a nivel internacional, su propuesta económica estaba basada en el sector industrial y en las materias primas. Desde los años 90 es que en América Latina acepta la introducción del capital internacional en distintos sectores, diríamos, muy sensibles de la economía nacional. En los servicios educativos, la propiedad intelectual, las inversiones directas de capital en economías nacionales. En este caso, en la educación superior. Bien. Estamos hablando entonces de un nuevo escenario para la educación en general y principalmente para la educación superior del país. El discurso de los analistas financieros de las grandes firmas comisionistas, que son los que impulsan a nivel global el capitalismo académico articulado en los procesos de aseguramiento de la calidad, nos dicen de una forma muy clara qué es lo que piensan y qué es lo que esperan del mercado educativo. El mercado educativo es un mercado gigantesco, muy fragmentado, poco productivo, de bajo nivel tecnológico, pero con gran necesidad de tecnología, con un gran déficit de gestión profesional y una tasa de capitalización muy baja. Es decir, un mercado que está pulpito para configurarlo, para sacarle mejores tasas de beneficios, mejores rendimientos de calidad y mejor proyección, diríamos, a nivel laboral. Es decir, es un mercado que aún está para explotar, muy explotable dentro de las economías, de los sistemas de información y de la sociedad del conocimiento en la actualidad. Entonces, tenemos un nuevo escenario con dos tendencias de adaptación de los sistemas de educación superior al capitalismo académico vía aseguramiento de la calidad. La primera tendencia la representan los países desarrollados y de vanguardia del capitalismo, los que impulsan los procesos globales de aseguramiento del capitalismo académico. Primero, podríamos decir ya, los norteamericanos desde los años 80 empiezan con el diseño y ejecución de leyes y políticas para el establecimiento de programas para el mejoramiento de la interacción industria-academia. Ojo, los norteamericanos son los que dan el paso antes de las reformas de los 90 para poner el formato, podríamos decir, para poner la guía de orientación hacia dónde tienen que ir los sistemas de educación superior. Los norteamericanos nos los ponen en los 80 y desde los 90 nosotros empezamos a aplicarlo en América Latina. La relación importante, el mejoramiento de las leyes, la implementación de leyes y políticas para el mejoramiento de la relación industria-academia. Hoy, en Japón, tenemos un proceso que para muchos, y perdonen la palabra, pareciese brutal en la educación superior. Hoy Japón está cerrando básicamente facultades que no sean productivas para sus sistemas económicos. Hoy Japón está en un proceso muy fuerte, diríamos, de articulación del aseguramiento al capitalismo académico y a su sistema productivo. Es muy interesante. Un proceso que fue también ejemplificante fue el de Ecuador. En Ecuador se aplicó el aseguramiento de la calidad a rajatabla. Y en Ecuador, después de tener casi 10.000 instituciones de educación superior, quedaron con un promedio de 2.500 instituciones. Y las personas
que quedaron, estudiantes que quedaron por fuera del sistema de aseguramiento de la calidad, muy, podríamos decir, sensiblemente, los pasaron al sistema de educación técnica. Es decir, Ecuador, de una manera para aumentar calidad, redujo cobertura. Y básicamente es casi la única forma de hacerlo. Y es muy doloroso, muy fuerte decirlo. Ecuador la aplicó de manera muy a rajatabla. Bien. Dentro de este nuevo escenario, entonces tenemos la segunda tendencia de adaptación a los sistemas, a la articulación del capitalismo y al aseguramiento de la calidad. ¿Qué podríamos decir? Es la tendencia de los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos, básicamente, se van a dar dos momentos. Una primera fase, en la década de los 80 a los 90, en la que se expanden y se consolidan los mercados universitarios nacionales. Y la segunda, en la que emerge el mercado transnacional de la educación superior y universitaria. En Colombia podríamos decir que este proceso se va a dar 10 años después, no hacia los 80, hacia los 90, sino básicamente hacia los 90 y hacia el año 2000. Escenario de consolidación del capitalismo académico. Podríamos decir, este párrafo es el párrafo clásico que nos va a mostrar directamente o nos va a introducir en el debate del capitalismo académico. El del texto de Slaughter y Leslie de 1997, precisamente capitalismo académico. ¿Qué es el capitalismo académico? La obra se propone analizar el surgimiento del capitalismo académico a partir del reconocimiento del crecimiento de los mercados globales, el desarrollo de políticas nacionales centradas en la investigación aplicada y la innovación, la reducción del monto de subsidio directo del Estado a las instituciones y el incremento del vínculo de los académicos con el mercado. Ojo, eso es el capitalismo académico. Ahí nos lo dice exactamente cuáles son sus objetivos. Contexto general y global de consolidación del capitalismo académico. Aquí vamos a mirar básicamente factores, intereses fundamentales de las organizaciones internacionales de comercio en la implementación de las políticas y en los procesos de aseguramiento y capitalismo académico. El primer factor que se busca implementar es adaptar los sistemas de educación superior a las utilidades y beneficios del capital transnacional. El objetivo directo. Aquí no nos dicen mentiras, no nos ocultan nada. Es articular la educación superior al capital transnacional, punto, al crecimiento económico. Segundo elemento, convertir todos y cada uno de los factores posibles de transformar en servicios académicos. Es decir, la configuración de los créditos y las competencias. Entendiendo el crédito como la unidad mínima de conocimiento transmitible bajo una unidad de tiempo y bajo una unidad de contenidos. Esos son los créditos, es decir, la unidad mínima de intercambio dentro del desarrollo académico. Asimismo, se va a incluir dentro de la educación superior la teoría del capital humano como los activos intangibles de las instituciones. Capital humano como un activo totalmente intangible de las instituciones. Asimismo, adecuar la formación de los recursos humanos a las exigencias de la sociedad del conocimiento. Esto en este momento es un tema de gran debate. ¿Cómo son las formas hoy de transmisión, de acceso a la información y al conocimiento? Hoy las instituciones son parte complementaria de todo un sistema fragmentado de formación educativa, tanto presencial, informal, hasta recreativa, que ya nos ofrecen los sistemas y las tecnologías de la comunicación. Grandes empresas, ojo, Microsoft, Google, nos ofrecen muchos cursos complementarios para acceder a competencias que las instituciones tradicionales no nos
brindan, ojo, son partes muy complementarias de lo que sería adecuarnos a los sistemas de la información, a los sistemas de la sociedad del conocimiento. Hoy, repito, las fuentes de información y de acceso al conocimiento son fragmentarias, son variadas y las encontramos en distintas fuentes. Asimismo, se exige la optimización del recurso humano para el aumento de la competitividad. Aquí es donde entra el tema de la educación para toda la vida, es decir, la actualización permanente que se nos exige dentro de la sociedad, dentro de la producción económica actual. Aquí, entonces, podríamos decir que el escenario del capitalismo académico se nos ofrece como una alternativa para la solución de los problemas de financiamiento del financiamiento público de la educación superior. Es decir, fuera de que nos ofrecen la articulación del capitalismo académico con el aseguramiento de la calidad, se nos ofrece básicamente o nos da la posibilidad de ser la solución al financiamiento educativo, que es un tema también de gran debate. Es decir, la educación superior hoy se negocia en los contextos internacionales como los acuerdos generales del comercio y de servicios. Es decir, hoy la educación superior o la configuración de los sistemas de educación superior a nivel global juegan en una tensión permanente, en un proceso de tira y afloje entre los países con intereses ofensivos, es decir, los países desarrollados y los países con intereses defensivos, que son los países en vía de desarrollo. Vamos a ver que se va a configurar un sistema dual de la educación superior. Al entrar en conjugación los intereses mercantiles internacionales y los intereses de protección nacional, el sistema de educación superior tiene o se configura como un régimen de cuasimercado en el sector. Es decir, que es un mercado que se determina de todas maneras por la intervención reguladora del Estado. Es decir, el Estado mantiene el control a través de la evaluación de cuestiones como la entrada de nuevos proveedores, los límites a la inversión, la calidad del servicio, entre otros. Es decir, los factores de regulación estatal. La intervención indirecta de los gobiernos en la configuración del capitalismo académico en los sistemas de educación superior básicamente apuntan a 4 objetivos. El primero, la configuración de altos aranceles y requisitos burocráticos para mantener el proteccionismo dentro del sistema de educación superior. Segundo, los países desarrollados, sus inversionistas, apelan a los tratados de libre comercio para brindarse un espacio de entre los mercados nacionales de educación superior. Asimismo, se buscan políticas que desregulen los sistemas de educación superior nacionales, es decir, que hayan acciones tendientes a superar las rigideces propias de sistemas centralizados y sobreregulados como es la educación superior. Para finalizar, las conclusiones. Unas tienen que ver con América Latina, otras tienen que ver con los países desarrollados, que en este cuasimercado de servicios y derechos, cada uno tiene intereses diferenciados. Primero, las conclusiones para América Latina. Las universidades públicas como privadas en la adaptación al modelo de libre mercado están siendo presionadas por sectores políticos y económicos. No obstante, ojo, las instituciones nacionales no se niegan al capitalismo académico, no se niegan, pero esperan la regulación pública del mercado de la educación superior. Es decir, y esto es fuerte lo que voy a decir, la educación superior niega la competencia de la entrada de nuevos proveedores, pero sí acepta el capitalismo académico, es decir, regulado. Es decir, que me mantengan mi mercado bien protegido sin la entrada de nuevos proveedores, pero al interior de mi mercado sí acepto el capitalismo académico. Eso es para América Latina.
Y la conclusión del capitalismo académico para los países desarrollados, básicamente, primero, buscan obviar la intervención del Estado, es decir, buscan un libre comercio directo. Segundo, buscan implementar procesos que conduzcan a la mercantilización transnacional de los servicios de educación superior. Y finalmente, aun cuando en muchos sectores se dice que está como desplazándose, el Estado Nacional continúa siendo un actor vital en el diseño y ejecución de políticas públicas sobre la educación superior. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es el momento de las preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Doctor Machado, Doctora. decía usted que en el caso japonés en el caso ecuatoriano se hace una reducción y se reubica el proceso, la tendencia hacia la educación en las tecnologías. ¿Cómo va la situación en Colombia sobre ese tema? Y segunda pregunta, ¿cuál es, a criterio o los estudios que han hecho en Colombia, de las necesidades de profesionales que necesita el país para su desarrollo económico, social y político? Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es el proceso del aseguramiento en Colombia frente a las tecnologías? Bien. En lo que yo personalmente he podido apreciar es que en Colombia nosotros estamos dando el paso para la educación continuada, en las cuales lo tecnológico, lo técnico, lo tecnológico, lo profesional siga una misma cadena, no solo en la educación superior, sino que desde la propia educación básica y media empecemos a hacer esa articulación y aún más en educación posgradual seguir, es decir, no separar lo que es la educación profesional directamente de lo que es la educación técnica. Es más, es necesario a mí entender una articulación muy positiva, muy compleja, precisamente de lo profesional, de lo técnico, no solo a nivel de educación superior, sino, repito, desde educación básica, media y también educación posgradual. Es decir, es necesario esa articulación, además de que es positivo y ayuda de una manera, diríamos, muy simbólica a los propios estudiantes que vayan sintiendo paso a paso un mejoramiento formativo, diríamos, muy claro, con competencias muy claras y que asimismo se pueda ir viendo que esta capacitación de verdad los ayuda en el mundo laboral. Me parece que es importantísimo. La segunda pregunta, ¿me recuerdas? La segunda pregunta es en relación, ¿qué estudios hay sobre las necesidades de profesionales para poder saber cómo se encausan estas instituciones de educación superior? Bien, perfecto. En el último, no sé, creo que no es el último reporte, pero sí es el antepenúltimo reporte, el del año pasado, del Observatorio Colombiano de la Universidad sobre el análisis laboral. Básicamente, si nosotros lo miramos de la manera estadística que nos lo presentan,
podríamos llegar a ciertos errores de análisis en el sentido de que no se ha tomado en cuenta la estabilidad o los procesos de nuestro mercado laboral. En este sentido, si miramos el mercado laboral, un dato, la profesión que más empleabilidad hay en este momento en Colombia es la ingeniería química. Por cada 100 ingenieros químicos hay 200 puestos de trabajo en ingeniería química. En donde menos empleabilidad hay y que ahí sí depende de la calidad del estudiante, cómo se ubica laboralmente, son en los temas sociales, hay que decirlo. Y doctora, en el derecho. Por cada 100 graduados hay 70 trabajos. Es decir, la competencia es muy alta, es muy alta. Pero ¿qué ocurre? Es si miramos, digamos, las estadísticas de manera individual, pero si la trasladamos al análisis con el mercado laboral, tenemos un gran problema. Nuestro mercado laboral y productivo es un mercado que muy poco tiende a la creación de un mercado nacional. Es decir, casi que nuestros mejores profesionales trabajan básicamente para el mercado internacional al que Colombia está inserto. Es decir, si queremos mejorar la empleabilidad de los profesionales colombianos, nosotros que tenemos es que analizar son las variables de la empleabilidad del mercado laboral colombiano, que es contradictorio. Muy poco tiende a crear mercado interno, trabajo interno de buena calidad, y más bien el trabajo de buena calidad está dirigido hacia la economía exterior colombiana. Es decir, debemos cuadrar hasta dónde van los intereses de la educación frente a la creación de mercado laboral interno, que debería ser básicamente sobre emprendimiento, y sobre el mercado exterior, que ya tendremos que enfocarnos a alta tecnología. Básicamente pienso que va así como el asunto. Doctor Machado. Sí, señor. Una pregunta. El gobierno estuvo promoviendo la creación de una superintendencia para la educación. ¿Qué concepto le merece esa propuesta y en qué estado estará? Mira, si nosotros hablamos de sistema, o por lo menos de procesos de regulación de ciertos sectores, las superintendencias son importantes. Son importantes. No obstante, tenemos el riesgo de que la superintendencia se politiza. Doy el caso norteamericano, canadiense, mexicano, donde se creó, podríamos decir, una asociación de consumidores de servicios educativos. Es decir, los propios, podríamos decir, estudiantes, perdónenme la palabra, clientes de la formación, más allá de esperar una regulación desde una superintendencia, es desde las propias asociaciones que empiezan a regular los sistemas educativos. Que haya una superintendencia o que no la haya, básicamente es casi que duplicar competencias que ya tiene el Ministerio de Educación, y básicamente con las agencias de acreditación del país, con el Consejo Nacional de Acreditación. Diríamos, podríamos ser dos, repetir, digamos, funciones que ya hay sobre la vigilancia y el control de la educación superior. Me parece por eso que es más positivo no esperar la regulación siempre de la institucionalidad, sino que también desde las propias asociaciones se puedan regular el propio mercado educativo. Felicitaciones por la charla, doctor Machado. Creo que aclaró y es un panorama bastante complejo, no solamente para las universidades, sino para los países en desarrollo. Dos cosas. Creo que es claro lo que usted dijo. El asunto no es formar profesionales para que vayan a buscar empleo. Creo que necesariamente tiene que ir formar profesionales para hacer empresa. Y la pregunta entonces la primera pregunta va a eso. El Estado, ¿qué tan fácil está dando esas oportunidades para los jóvenes para que puedan ser emprendedores, que es una de la filosofía de la universidad, y buscar crear empleo más que buscar empleo? Y lo segundo es, ¿cómo hacemos los países en general en desarrollo para poder voltear esa situación que es clara? Los países ricos, pues naturalmente que querrán ser más ricos, y siempre nosotros tendremos nos tiene todo programado para ser más pobres.
¿Hay que hacer uniones en Latinoamérica? ¿Qué opciones hay? ¿Hay que hacer intercambios con ellos? ¿Cuál sería la posición de esto? La primera. ¿Me recuerda la idea? ¿Qué hacer de la parte, no crear Para- profesionales para buscar empleo, sino cómo hacer para generar El empleo y Estado. si el Estado está ayudando en esa búsqueda de empleo? En primer lugar, el Estado, a mi parecer, no es que esté haciendo mucho. El Estado básicamente ya tiene coyunturalmente tiene unos objetivos muy claros. Y fuera de esos objetivos, el Estado no parece que tenga la intención, digamos, de promover otras temáticas dentro de la agenda pública. Entonces, para crear, digamos, empleo, para crear, digamos, empleabilidad, me dice, ¿cierto? Empresa en Colombia. Pienso, y yo soy una de las personas que me parece que es de suprema importancia la cooperación. La cooperación y el asociacionismo. La formación de empleo es supremamente importante desde el individuo, y el individuo es el que inicia la formación de la creación de empleo. Pero más allá del individuo, necesitamos es la cooperación. La cooperación, el asociacionismo y sobre todo, teniendo en cuenta que hoy hay sectores supremamente sensibles en los cuales los propios, diríamos, desde los estudiantes que están en formación, deberían empezar a cooptar estos tipos de sectores que vayan creando nichos de mercado. Te voy a dar un ejemplo muy claro, de pronto alguien lo conozca, que está impulsado directamente hacia este objetivo. El sistema modular de la Universidad de Xochimilco. No sé si lo conozca. Es un sistema, es una nueva propuesta curricular que no se basa en currículos rígidos, sino que se basa en propuestas de investigación para la solución directa de problemas reales. Es decir, en la unidad básica, en este sistema modular, no son las asignaturas ni los profesores. Las unidades básicas son los grupos de investigación y los problemas reales. Es decir, un estudiante no se inscribe a unas materias rígidas, sino que los estudiantes se inscriben a problemas de investigación reales. Y ellos van asumiendo las materias que les permitan ir resolviendo estos problemas reales. Y eso ha sido un éxito, por ejemplo, en la administración de empresas. Porque los estudiantes, desde el inicio de su formación, no están en un currículo rígido, sino en currículos supremamente flexibles, donde no solo están trabajando sobre su realidad, sino más importante, están creando sus preferencias, ojo, sus preferencias de innovación, sus preferencias productivas. Es decir, no es como la educación de currículo rígido, que casi nosotros producimos estudiantes en masa, homogéneos, sino que es un currículo absolutamente flexible, donde cada estudiante en el momento de graduarse tiene unos perfiles muy definidos y ya construidos en los problemas reales, diríamos en este caso, económicos, productivos, etc. Me parece que esa puede ser una opción muy importante. Y creo que ahí mismo te estoy respondiendo en parte la segunda pregunta. Muchas gracias, profe. Doctor Machado, buenos días. Muy buenos días, doctor. Interesante su tema. Yo manejo el tema de emprendimiento y en el país yo diría que el tema del apoyo del gobierno, hay mucho apoyo, pero el tema es el desconocimiento de la gente, ¿no? La gente desconoce muchas cosas del tema del emprendimiento. Hay gente que dice que no hay plata y plata hay en muchos sitios, hay que hacer una tarea, pero plata está. En el tema de educación superior, la mayoría piensa como negocio sentido dinero. Es decir, afuera lo que prevalece es el dinero. Todo el tiempo el dinero, el dinero, el dinero. Hay varios temas de la educación superior y del emprendimiento que la gente que maneja los procesos lo conoce, sabe de eso, pero es un tema de no hacerlo por tema cultural, porque prevalece el dinero y el dinero. O sea, todo el mundo busca ganar es dinero ya y en el momento. Entonces, yo diría que el tema base es un tema cultural. ¿Sí? ¿Qué estrategia usted plantearía para ese tipo de inconvenientes? Bueno, cuando nosotros hablamos de temas culturales,
debemos, en principio, debemos separar lo que es la intervención. Cuando hablamos de temas culturales, debemos tener muy en claro la separación de hasta dónde va lo político y hasta dónde va lo social en temas culturales. ¿Por qué? Cuando introducimos lo político en temas culturales, estamos introduciendo el juego de las fuerzas y de intereses particulares. Entonces, si tratamos un hecho cultural desde lo político, lo que estamos haciendo es introduciendo antagonismo. Por el otro lado, si tratamos los hechos culturales desde lo puramente social, es lo contrario. Lo social busca el agonismo, puntos de encuentro importantes para poder construir. Entonces diríamos, si vamos a trabajar sobre las culturas, diríamos, empresariales, las culturas productivas, no tenemos que empezar a trabajarlos desde lo político, porque si no terminamos, por ejemplo, y me voy a meter algo que es bien... Por ejemplo, con el mercado del café, que el mercado del café depende de subsidios del Estado. Ojo, ¿es por qué? Porque es que el mercado del cafetero no es un mercado social, es un mercado político. Es decir, hay un juego de antagonismos, de intereses y de beneficios que hacen que sea ineficiente. Pero si nosotros vamos a trabajar lo cultural desde lo social, tenemos que empezar a construir unas nuevas cosmovisiones, que en este sentido podrían ser una construcción de cosmovisiones de una cultura emprendedora totalmente distinta a esas necesidades de que siempre nos estén ayudando desde lo político. Es decir, es importante, antes de crear grandes estructuras estatales, es crear estructuras sociales que me soporten las culturas productivas, que me soporten culturas de emprendimiento, culturas empresariales. En el Tolima hubo un problema muy fuerte hace unos 10 años con los arroceros, y creo que está ocurriendo ahora acá. Se le pidió a los arroceros que por favor dejasen de cultivar arroz y que habían beneficios para que cambiaran sus cultivos a algo más productivo. La respuesta de los arroceros era que es que ellos tenían una cultura del arroz. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellos responden desde lo político, que es una cultura que me tienen que respetar y apoyar, más no desde lo social. Que es de lo social, sí es lo que me soportaría a mí los cambios importantes, hasta individuales, hasta microsociales, para ir soportando nuevas culturas distintas a las que ya tenemos. Y la del profe. Muchas gracias, profe. Sí, profesor Machado. Su ponencia disertó acerca del capitalismo educativo. Sí, académico. Académico. La pregunta que yo voy a hacer no tiene que ver mucho con el capitalismo académico, sino ¿dónde entonces se queda la responsabilidad del Estado? Yo sé que la ponencia, vuelvo y repito, versó sobre eso, pero quiero escuchar su apreciación como académico, como colega. Entonces, ¿dónde se queda la responsabilidad del Estado? Bien. Mira, para mí, las responsabilidades del Estado tienen que tener el límite muy claros sobre cualquier tipo de sector. Primero, tenemos un problema muy fuerte y lo estamos viviendo en la coyuntura. Un problema muy fuerte no solo de responsabilidad del Estado, sino de irresponsabilidad del Estado, la corrupción. Y si nosotros le seguimos pidiendo al Estado que asuma más responsabilidades, le estamos dando también la posibilidad de que intervenga más sectores de manera como él lo interviene, política o en este momento con mucha corrupción. Soy de los que pienso que al Estado, los individuos, a partir de nuestras posibles asociaciones y cooperación, debemos de quitarle responsabilidades al Estado. Porque, repito, entre más posibilidades, entre más le pidamos al Estado que nos resuelva nuestros problemas, más oportunidades tiene el Estado de politizar y más tiene el Estado de meter sus intereses particulares en cualquier sector. Pienso que la responsabilidad del Estado tiene que ir hasta brindar posibilidades de acceso, posibilidades de acceso a la educación, totalmente diferenciadas, sí. Yo no creo, y esto también es muy polémico, yo no creo que haya necesidad de una igualdad en el acceso a la educación superior. Porque es que la educación es de calidad
Y la educación de calidad no es para todos. Ojo, la educación de calidad no es para todos, porque la educación de calidad es competitiva. Ojo. Pero el Estado sí tiene que brindar diferenciadamente acceso según las preferencias y las capacidades de todas las personas. Ojo, acceso, más no que el Estado asuma la responsabilidad de estos sectores. Repito, porque es que el Estado, y sobre todo los estados que nosotros tenemos, no asumen responsabilidades, sino irresponsabilidades. Y repito, pedirle al Estado que nos siga arreglando problemas es darle la oportunidad de que maneje más presupuestos, maneje más poder y más control sobre los ciudadanos. Yo creo que antes, repito, hay que quitarle responsabilidades y que sean muy limitadas frente a la educación. Acceso diferenciado, ojo, según las preferencias y los talentos de las personas. No, para nada. No, en ningún momento. Pues en ningún momento yo estoy hablando de que se niegue la inclusión social. Pero la inclusión social no puede ser igualitaria. Tiene que haber una diferenciación según los talentos y las preferencias de las personas. Es que nosotros, todas las personas tenemos unas capacidades de partida, pero la disciplina, el esfuerzo, las ganas, la voluntad, eso es lo que diferencia a las personas. Eso debe ser, la creación de esas preferencias debe ser el límite o el determinante del acceso a los distintas, podríamos decir, a los distintos niveles, a las distintas segmentaciones de la educación. Porque tú no puedes esperar que si de 1 millón de estudiantes van a entrar a educación superior, 1 millón de estudiantes entre a alta calidad. Eso no se puede esperar. No ocurre en ninguna parte. No ocurre. O sea, esa posibilidad sería de acuerdo al perfil, a la capacidad del individuo y no a su posibilidad económica. Claro. Tiene que ver es con el desarrollo del talento de las personas. Es que es más, la educación superior, cuando hablamos pública, debe ser, sí, absolutamente gratuita, pero con muchos límites en el acceso. Ojo. Es totalmente de alta calidad, pero tenemos que asegurarnos que entre de verdad la alta calidad. Ojo, no es por plata, no es por plata, es por el desarrollo, por la voluntad, la disciplina, el esfuerzo de las personas. Es que lo que diferencia a una persona de otra no es su formación, es su voluntad en el desarrollo de sus talentos. O sea, no es por plata, sino que es por desarrollo de talentos. Esta ponencia de cierta manera muestra una realidad que está pasando, digamos, en el proceso del mercado académico. De cierta manera, si nosotros dejamos que el mercado sea quien decida qué profesionales quiere, básicamente se pondría en riesgo ciertas disciplinas como, por ejemplo, las ciencias sociales y sus objetos de investigación, sus objetos de estudio. Entonces, al mercado no le interesaría de pronto un sociólogo que se preocupe el confrontar al Estado, o al mercado no le interesaría de pronto un antropólogo que se pregunte el por qué debemos dejar de ser consumistas. Entonces, esto básicamente sería como un retraso al proceso, al desarrollo de ciencias sociales y al proceso del ser humano de seguir progresando y de seguir avanzando y de seguir creando teoría sobre pues, el avance humano, ¿no? El desarrollo humano. Inclusive pondría en riesgo también eso, el desarrollo humano, y habría, o crearía más brechas de desigualdad, haría que el Estado pierda cada vez o se reduzca más y que el mercado cada vez se apodere más de lo que debe regular el Estado. Bueno, Ricardo, ahí van varias preguntas, pero primero me gustaría hacerte una contrapregunta. ¿Qué quedaría por fuera del mercado? ¿Qué es cuando tú te refieres que es que el mercado no coopte? ¿Qué es lo que está por fuera del mercado? Porque es que por fuera del mercado, ojo, por fuera del mercado básicamente no hay dinámicas productivas, no hay dinámicas empresariales, no hay dinámicas de desarrollo humano.
Ojo, el mercado es el que posibilita eso. Es más, que se polemice al Estado o no, es el mercado el que permite que se polemice al Estado, porque el Estado no lo permitiría. Es el mercado libre de ideas el que nos permite polemizar al Estado. Que es que el mercado guíe ciertos sectores productivos que necesite enganchar a sectores formativos, eso básicamente es el desarrollo histórico de la educación en el mundo occidental. El mundo occidental siempre ha estado amarrada sus búsquedas productivas a sus formas formativas. Que el mercado en un momento dado tenga predilección por ciertos sectores no quiere decir que vaya a destruir, a acabar otros sectores. Lo que exige es que esas formas educativas, esos sectores educativos se actualicen, brinden nuevas innovaciones, crean nuevas teorías para poder entender esas nuevas transformaciones. Pero es que una cosa es que el mercado, la formación investigativa dura, esté en el siglo XXI y aún tengamos educación social del siglo XIX. Ese es el problema, que es que gran parte de la educación se sale precisamente de los intereses y diríamos de las motivaciones en la búsqueda de la calidad de vida de la actualidad. Nosotros no podemos esperar a que el mundo responda lo que nosotros queremos, sino que nosotros primero debemos entender el mundo para responder a sus exigencias y ahí sí poder intervenirlo. Ojo, una cosa no niega a la otra, pero sí el desarrollo de un momento dado civilizatorio nos exige ciertas preferencias. Y si nosotros no queremos, sencillo, no las aceptamos, nos podemos ir por otro lado, pero hay otros países que sí están en competencia y ahí sí se va dando las mayores brechas de desigualdad. Ojo, las brechas de desigualdad tienen que ver, claro está, con que los sistemas educativos no estén a la par de los sistemas productivos. Ojo. Gracias a ti. Bueno. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad y bueno, que haya sido un muy buen aporte. Gracias.